El miedo se ha instalado en el gobierno de Pedro Sánchez. Ya no se escucha a ningún miembro del Ejecutivo desmentir con firmeza las explosivas revelaciones que, gota a gota, sigue vertiendo el empresario Víctor de Aldama. Y es que el comisionista, cada vez más desafiante, continúa dejando al descubierto los entresijos de una trama que ha puesto en jaque a los altos mandos socialistas. Su testimonio no solo ha generado un terremoto político, sino que ha dejado a muchos sin capacidad de reacción. Este jueves, en una entrevista en profundidad con Iker Jiménez en el programa Horizonte, emitido en 4, Víctor de Aldama volvió a destapar una serie de informaciones que han hecho temblar a la cúpula del PSOE. A pesar de que asegura sentirse constantemente amenazado, advirtió que el acoso y las presiones que está sufriendo no harán más que aumentar conforme se sigan desvelando nuevas pruebas que comprometen a altos cargos del gobierno. Sin embargo, lejos de amedrentarse, el empresario dejó claro que está dispuesto a seguir adelante, destapando verdades incómodas que, hasta hace poco, parecían intocables. Uno de los puntos más polémicos de la conversación fue la presión del Partido Socialista para que regrese a prisión. Sobre esta cuestión, de Aldama no se mordió la lengua y respondió con dureza: «Me parece una medida sin precedentes. Están aterrados. El Partido Socialista, actuando como acusación particular, busca encarcelarme a toda costa. Es inaudito que un partido político asuma el papel de la Fiscalía, presionando y coaccionando a la justicia de una manera tan descarada». A su juicio, la estrategia del PSOE es clara: neutralizarlo cuanto antes para evitar que continúe revelando información comprometedora que podría desencadenar un auténtico escándalo institucional. Pero el momento que más revuelo causó durante la entrevista llegó cuando salió a relucir el ya famoso piso de la calle Atocha 25, donde, según de Aldama, tuvieron lugar encuentros de altísimo nivel en los que participaron figuras clave del entorno socialista. Entre los nombres que mencionó con contundencia se encuentran Koldo García, Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos, todos ellos implicados en distintas polémicas y sospechas de corrupción. Tal como ya declaré ante el Tribunal Supremo, yo me encargaba de gestionar el alquiler de esos pisos, me ocupaba del servicio de catering y de asegurar que todo estuviera en orden. Pero, evidentemente, no tenía nada que ver con la contratación ni el pago de las señoritas que asistían a esos encuentros. Yo puedo decir con seguridad quién estaba en esos pisos, pero no sé quién traía a las señoritas ni quién las financiaba. Eso ya es otro asunto en el que, sin duda, podemos sacar nuestras propias conclusiones, afirmó con una ironía que no pasó desapercibida. El silencio que se generó tras estas declaraciones en el plató de Horizonte fue revelador. Iker Jiménez y su equipo no podían ocultar la gravedad de lo que se estaba insinuando. Sin embargo, quien decidió dar un paso más allá fue Carmen Porter, esposa de Iker Jiménez y también periodista del programa, quien lanzó una pregunta demoledora: ¿es posible que esas señoritas sean las mismas que aparecen en la famosa agenda de Koldo García? Aquella en la que él mismo las llamaba de manera tan despectiva, no por su profesión, sino por el trato humillante que les daba. Víctor de Aldama, con su característico tono enigmático, dejó claro que no descartaba esa posibilidad en absoluto. Bueno, pues es muy probable, sí. Porque en esos casos, era él quien se encargaba de todo eso, respondió, prácticamente acusando a Koldo García de haber ejercido un papel de intermediario en una supuesta red de prostitución ligada al gobierno de Pedro Sánchez y su círculo más cercano. El impacto de estas palabras fue inmediato. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a arder con comentarios y teorías sobre la conexión entre el escándalo de Koldo García y las revelaciones de Aldama. Para muchos, estas declaraciones no hacen más que confirmar lo que ya se sospechaba desde hace tiempo, que el PSOE, lejos de ser un partido centrado en la gestión pública, ha sido convertido en una maquinaria de poder donde los intereses personales, los lujos y los excesos han pasado a ser la norma. En los últimos días, el gobierno de Pedro Sánchez ha optado por la estrategia del silencio absoluto, una táctica que, para algunos analistas políticos, solo refuerza la credibilidad de las denuncias de Aldama. Si todo lo que dice este empresario fuera falso, ¿por qué nadie en el Ejecutivo ha salido a desmentirlo categóricamente? ¿Por qué no hay una ofensiva mediática del gobierno para limpiar su imagen y desacreditarlo de manera rotunda? Estas preguntas han llevado a muchos a pensar que, tal vez, el miedo a que salga más información comprometedora es lo que realmente mantiene a los socialistas en un estado de parálisis. Mientras tanto, en la opinión pública sigue aumentando la sospecha de que detrás de este escándalo hay mucho más de lo que se ha revelado hasta ahora. ¿Cuántas personas más están implicadas en esta trama? ¿Cuántos pisos similares al de la calle Atocha han sido utilizados para encuentros de este tipo? ¿Qué otras figuras políticas han participado en estos eventos de los que ahora nadie quiere hablar? Las dudas siguen acumulándose, y cada día que pasa sin una respuesta convincente desde el gobierno solo contribuye a alimentar la indignación ciudadana.
El caso de Víctor de Aldama y su enfrentamiento con el gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un auténtico pulso de poder. Por un lado, el PSOE parece dispuesto a hacer todo lo posible para silenciarlo, mientras que, por el otro, el empresario está decidido a seguir revelando información que, según sus palabras, cambiará el panorama político en España. Para muchos ciudadanos, la figura de Aldama ha pasado de ser simplemente un empresario envuelto en una controversia a convertirse en una especie de símbolo de la resistencia contra un sistema que cada vez se percibe más corrupto y decadente. Independientemente de lo que suceda en los tribunales, lo que está claro es que este escándalo ha abierto una caja de Pandora cuyos efectos serán imposibles de revertir. La gran incógnita ahora es, ¿qué más queda por salir a la luz? Porque si algo ha quedado claro con la entrevista de Horizonte, es que esto no ha hecho más que empezar.